Es una de las alumnas de Fundación Sexpol, donde ha cursado el máster universitario Terapia Sexual y de Pareja con Perspectiva de Género. Es de Copenhague, Dinamarca, pero vive en Madrid. Tiene un grado en Psicología por la Universidad de Copenhague y su interés profesional se centra en el campo de la sexología y la psicología. Y nos trae el TFM con el título Las fantasías sexuales de sumisión en las mujeres. Vale. Pues hola a todos, todas y todos. Mi TFM se trata de las fantasías sexuales de sumisión en las mujeres cis y heterosexuales. Para empezar, quería decir que yo elegí como una perspectiva binaria del género, aunque eso puede ofrecer una visión más reducida, pero lo vi como más relevante para este trabajo. Vale, ¿por qué elegí este tema? Lo elegí por un interés personal por el feminismo y también me parecía un tema muy como un poco de tabú y muy controversial, ya que como vivimos en una sociedad que están poniendo valor a la igualdad de género, ¿no? Y, por ejemplo, con el movimiento #MeToo, pensaba cómo pueden encajar esas fantasías en un mundo en el que los géneros deberían ser iguales. Pensaba en cómo contradicen esos valores, contradicen esas fantasías los valores feministas o no. Y por qué muchas mujeres tienen fantasías sobre la sumisión sexual. Entonces, hice una pregunta de investigación y una búsqueda bibliográfica. Y la pregunta era, ¿cuál es la naturaleza de las fantasías sexuales de sumisión en mujeres heterosexuales cis? Y ya que puede parecer un poco amplia, hice unas subpreguntas para dar una respuesta a ello. Y eran, ¿qué dice la literatura relevante sobre las fantasías sexuales de sumisión en las mujeres? ¿Cuál es la función de las fantasías sexuales según el campo de la sexología? ¿Son las fantasías sexuales de sumisión en las mujeres un producto del condicionamiento social? ¿Cuál es la visión de BDSM sobre la sumisión sexual? ¿Y cómo pueden utilizarse las fantasías sexuales de sumisión en terapia sexual? Vale, ahora a continuación os hablaré de las fantasías sexuales de sumisión, qué son y por qué uno se tiene. Después, las opiniones sobre ellas, porque sí, se pueden verse desde muchos ángulos, ¿no? Y al final, como sexólogas, ¿cómo podemos abordarlas o utilizarlas en terapia sexual? Dale. En general, se dice que las fantasías sexuales son creaciones mentales que reflejan la salud sexual del individuo. Y pueden variar mucho en su forma y contenido, pero como su objetivo es dar placer sexual al individuo. Y por eso pueden ser grandes inductores para activar el deseo sexual y la excitación en el individuo. Una característica más es que son privadas. Eso significa que solo la persona que fantasea sobre ello tiene acceso a la fantasía, ¿no? O sea, no es... por eso no hacen daño a nadie, y puedes fantasear con lo que quiera, donde quiera y con quien quiera. Y es muy importante que no reflejan necesariamente un deseo sexual
que quiera experimentar en la vida real. Vale. En una fantasía sexual de sumisión, pues el contenido se trata de la sumisión sexual, es decir, como con ser forzada a ser sexualmente sumisa, ser sexualmente dominada o agresivamente perseguida por una persona imaginada. Son bastante populares entre todos los géneros, pero las mujeres tienden a fantasear más con la sumisión sexual que los hombres. Vale, ¿y por qué una fantasea con la sumisión sexual? Pues, primero, los estudios tienden a como dar 3 explicaciones sobre ello. Primero, que se llama la hipótesis de la reducción de la culpa sexual. Eso significa que como un nivel alto de culpa sexual, si una persona tiene una culpa sexual muy alta, pues tienden a fantasear más sobre la sumisión sexual, porque en esa manera no son responsables de iniciar el sexo. Es como una manera de escapar la vida cotidiana en una realidad que a menudo impide a las mujeres a sentirse como su propio erótico. Y ya. Y después, el segundo, muy sencillo, pueden considerarse como una forma saludable de conectar con su propio yo erótico, y se considera algo muy empoderador porque uno se conecta con su poder sexual. Tercero, se pueden verse como un producto del condicionamiento social que las mujeres hayan aprendido a asociar implícitamente el sexo con la sumisión. Vale, y ahora las opiniones. Empiezo con las negativas. Las mujeres se dice que las mujeres están socialmente condicionadas a tener fantasías sexuales de sumisión. Por ejemplo, Sánchez afirma que las mujeres aprenden a asociar el sexo con la sumisión, eso por como medios de comunicación y el porno, lo que Laura decía antes. Y según ella no hay autonomía sexual en tenerlas. Porque según ella, la autonomía sexual significa que tú tienes una sensación de control y no estás no hay una presión externa que te hace fantasear con ello. Después, hay una teoría que se llama la teoría del guión sexual, o en inglés Sexual Script Theory, que no exactamente dice algo sobre las fantasías sexuales de sumisión, pero intenta describir cómo desarrolla la sexualidad de los géneros. O sea, ellos dicen que desde pequeños aprendemos a tener cómo actuarse en ciertas situaciones, es decir, en el ámbito sexual o en el romántico. Y los hombres aprenden a ser más asertivos y las mujeres aprenden a ser más pasivas. Y por eso se puede decir que por eso las mujeres tienden a fantasear más con la sumisión sexual. En mi tesis, o en mi
en mi TFM, incluí el debate feminista de los años 70 y 80 que se llamó The Sex Wars. Era un debate entre las feministas radicales y las feministas sexopositivas y discutían como tópicos sobre la sexualidad femenina, el sexo, y cómo romper con el patriarcado, ¿no? Y según ellas, según las feministas radicales, las relaciones sexuales, o sea, heterosexuales, que incluyeran juegos de poder, eran un producto de una sociedad patriarcal que sexualizaba la violencia sexual contra las mujeres. Y por eso, por ejemplo, cosas como el sadomasoquismo o el porno, había que condenarlos, según ellas, porque eran como una derivación de la supremacía masculina. Entonces, como al tener fantasías sexuales de sumisión, era una manera de reproducir las estructuras de poder entre los géneros. Dale, las opiniones positivas. Como que las fantasías sexuales se consideran algo muy saludables y positivas. Por lo tanto, las fantasías sexuales de sumisión también pueden considerarse saludables y positivas. Porque como pueden ser beneficiosas en términos de como dar placer sexual al individuo y porque aumentan el deseo sexual y la excitación y son privadas. También Harrington propuso que las fantasías sexuales de sumisión son un acto de poder, es decir, que al tener una fantasía de sumisión, la mujer se encuentra con su irresistibilidad sexual, y eso significa tener poder sexual. Porque el hombre en la fantasía no puede resistirse. También lo que me parece interesante es lo que dice la comunidad del BDSM y su perspectiva sobre la sumisión sexual, porque ahí la sumisión sexual es algo muy empoderador, porque como tú eliges a ceder o renunciar el control. Y como que abrazan el hecho de que el juego de poder puede ser algo muy erótico. Pero eso solo funciona si hay consentimiento y comunicación, porque si no es como un abuso. Y el tercer punto. Según las feministas sexpositivas en el debate feminista de Sex Wars, las fantasías sexuales de sumisión sería algo muy positiva porque, según ellas, las mujeres deberían ser libres para expresar su yo sexual, su erótico, y como el mensaje era, lo que te da placer está bien. Vale, y según en mi TFM me di mi opinión sobre cómo sexólogas, cómo abordarlas o utilizarlas en la terapia sexual. Y yo tengo una perspectiva sex positiva. Y yo pienso que porque ya que son fantasías sexuales, pueden ser herramientas en la terapia sexual, porque aumentan el deseo sexual y la excitación.
Y yo creo que sí, es mi opinión, como no deberíamos condenarlas como moralmente, pero sino tener una mente abierta a ellas. Y en una situación terapéutica, a la paciente podemos dar educación sexual sobre fantasías sexuales y romper mitos y creencias negativas sobre el sexo y la sexualidad. Y también como recordando que no es necesariamente uno que desea llevarlas a cabo. Y si la persona quiere ponerlo en práctica y si la paciente quiere ponerlo en práctica, podemos sugerir algunas cosas, por ejemplo, los juegos de rol y prácticas de BDSM, también enseñarles sobre el consentimiento y la comunicación. Sí, al final, la conclusión, pues las fantasías sexuales de sumisión son un resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociológicos. Y pueden ser que vienen de una sociedad patriarcal que han enseñado a la mujer a actuarse sumisa, pero también pueden verse como algo natural y saludable, como por ejemplo la perspectiva del BDSM. Y al final se puede decir que en general las fantasías sexuales son saludables y por eso pueden como ser una herramienta útil en la terapia sexual.